Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado tengan cada uno de ustedes. Este trimestre ha sido pues un estudio sobre el pacto, cómo Dios ha hecho pactos con las diferentes generaciones. Básicamente, Dios en cada pacto, como dice la lección, nos ha dicho, así es como te salvaré del pecado y punto. Aceptaremos ese pacto, aceptaremos ese don que Dios nos está dando. Los invito a que iniciemos con el estudio de la lección número 13, la vida del nuevo pacto. Comenzamos nuestro día buscando a nuestro Dios con la palabra abierta y el poder de la oración. Meditamos en Jesús y en la salvación, y entonces lo busco en oración. Renueva mi vida con tu espíritu de amor cada vez que estudio la lección. Renueva mi vida, danos tu bendición cada vez que estudio la lección. Cada vez que estudio la lección, cada vez que estudio la lección, la lección. Muy buenos días, hermanos. Tengan cada uno de ustedes feliz sábado. Esta mañana estoy muy contento de que tenemos en este repaso de la lección a un, no voy a decir viejo amigo, pero un gran amigo de hace como unos 22 años, ¿no? Aproximadamente, sí, 22 años. 22 años, Alberto Mata. Antes éramos de diferentes iglesias, éramos de que era Revolución y Pueblo Nuevo. Sí, yo recuerdo cuando me bauticé, que fue en el 2000, cuando llegué a la iglesia, tú estabas ahí en Revolución y pues como eran del mismo distrito, pues ahí nos conocimos. Nos conocimos, así es, pero ahora Alberto está en la iglesia de Benito Juárez, ¿correcto? Del distrito de Benito Juárez, sí, en Jazmines ahí. Así es, que bueno, me da mucho gusto, Beto, que hayas aceptado la invitación a este repaso. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. No, la verdad, cuando me comentaste, dudé un poquito, pero ya después analizándolo bien, hace bien poder también compartir con los que no nos conocen. Así es. Muchas gracias, Beto. Voy a invitarte para iniciar nuestro repaso, que nos dirijas a Dios en oración. Claro que sí. Muy bien, oremos. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque sin duda, sin merecer ninguno de tus favores, nos has hecho merecedores, Señor, de tu gracia por medio de la sangre de Cristo Jesús. Que hoy estudiaremos este tema tan importante, Señor, que nos tiene que ayudar a reflexionar y sobre todo, Señor, a valorar el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Te suplicamos una bendición por los que estén escuchando este programa y que en sus hogares y en sus familias, Señor, puedan recibir bendiciones también. Que podamos disfrutar de este día con tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra y pedimos que bendigas nuestro estudio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, Alberto, te iba a decir Alberto, pero es Beto, es más. El Beto, ya todo el mundo me conoce por Beto. Por Beto, así es. Esta semana estamos estudiando ya la lección número 13, es la última lección de nuestro trimestre, la vida del nuevo pacto. Durante todo este trimestre hemos estado estudiando los diferentes pactos. Bueno,
en realidad es un solo pacto, ¿verdad? Pero cómo Dios se los ha presentado a las diversas generaciones, desde Noé, bueno, Adán y Eva, Noé, a Abraham, cuando vino Jesús y presentó el nuevo pacto, vamos a decir, el nuevo pacto que es el que estamos estudiando. ¿Cómo el nuevo pacto está influyendo en nuestras vidas? ¿Cómo está, no vamos a decir afectando, sino, bueno, influyendo en nuestras vidas? Repercutiendo en nuestras vidas, ok. Somos conscientes de que en la historia de la humanidad han sido 2 etapas, ¿no? Hablamos del Antiguo Testamento, que era una forma de poder cumplir con ese pacto. Y ya después del sacrificio de Jesús, donde se da inicio al nuevo pacto, pues repercute a toda la humanidad hasta ahora, ¿no? Es un tema muy extenso que sabemos que en todo este tiempo no lo pudiéramos abarcar, pero sí afecta y debería de afectarnos, sobre todo pues en nuestra forma de vida, ¿no? Porque, o sea, repercutir en nuestra vida. No sé si quieras hacer alguna pregunta más específica al respecto sobre el tema y la analizamos, pero es muy extenso el tema. Sí, fíjate, me llama la atención el versículo de esta semana. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahorita que hablabas sobre el pacto, pues el que llamamos el viejo pacto, cómo todo el protocolo del santuario era para representar a la muerte de Jesús, el sacrificio que iba a hacer Jesús por nosotros. Entonces, recuerdo también que todo era muy metódico y llegó un momento cuando Jesús vino a esa tierra que los sacerdotes lo habían hecho, ese pacto lo habían hecho tan difícil de poder cumplir, tan duro que ya no había gozo, ya no había gozo y a esto me lleva la primera pregunta: ¿por qué en el nuevo pacto o la vida del nuevo pacto deberíamos sentir gozo? Bueno, si hablásemos del gozo, sería meternos en un tema de sentimientos, meternos en un tema profundo, ¿no? Que a veces podemos, y me ha tocado vivirlo, te soy sincero, a veces vemos una persona que está gozoso, alabando el nombre de Dios, que tú lo ves y te transmite ese gozo, y muchas veces nosotros lo tomamos como negativo, ¿verdad? Como si fuera algo poseído por, no sé, ¿verdad? Pero el gozo debería de alcanzarnos porque tiene que ver en sí la esencia de la salvación. No sé si me estoy explicando. Sí. Quiero comentar respecto al viejo pacto, entre comillas, ¿no? Cuando se hacían los sacrificios y cuando se hacían todos los rituales, había una finalidad, y la finalidad era pues liberarse de ese pecado con el cual venían cargando, ¿no? Pero el instrumento principal es en el cual nos deberíamos de enfocar, el instrumento principal, el cual el gozo y el pacto tienen valor. Y nos deberíamos de preguntar cuál sería ese instrumento principal que hace referente el pacto, tanto el viejo como el nuevo. Así es, a eso me lleva la pregunta número 2, sobre qué base podemos reclamar esa promesa. Quiero pensar que ese instrumento era Cristo Jesús. Ok, en el Antiguo Testamento el instrumento era el Cordero. Así como en el Nuevo Testamento, cuando Jesús vino, el Cordero, él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿estamos de acuerdo? Sí es. Pero el instrumento principal no era en sí el Cordero. El instrumento principal que tiene la base como el fundamento de nuestra salvación es la sangre del Cordero. Y la sangre que derramó el Cordero en la cruz del Calvario es la que nos debería de llenar de gozo. ¿Sí me explico? El instrumento principal
yo sé que tanto el cordero como físico, en el Antiguo Testamento y Jesús en su cuerpo físico eran importantes, pero lo más importante era el derramamiento de sangre para poder limpiar el pecado. Así es, sí, si no, si no había derramamiento de sangre, no había limpieza de pecado. Así es que correcto. definitivamente ahora nosotros podemos reclamar esa promesa gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Es correcto. Dios, él vino a este mundo a entregarse por nosotros, lo que nosotros deberíamos haber pues padecido, vino a padecerlo Cristo Jesús. Entonces, y eso le da mucho valor, ¿eh? Si lo vemos en el fondo, nosotros como seres humanos no podíamos hacer nada, o sea, no se podía. Por eso él al ofrecerse y venir y morir y derramar su sangre, pues eso es lo que tiene realmente valor y es lo que deberíamos de valorar, ¿no? Y ese era el comentario que venía pues en la lección. El nuevo pacto que Jesús estableció a través de su sangre, como dices tú, no es algo teórico, es una lección que aprender o una doctrina filosófica. Más bien, este pacto con Dios nos transforma completamente y nos proporciona una nueva vida, que es lo que nos está proporcionando el nuevo pacto. ¿Qué nos proporciona la vida del nuevo pacto? Entonces es la sangre que Cristo está derramando por cada uno de nosotros. Es correcto. Ok. ¿Qué tiene el pacto que debería liberarnos del peso de la culpa? ¿Qué es lo que tiene? Tiene libertad. Nos da la libertad de deshacernos de esa culpa, ¿no? Que sí, en nuestro lugar el Señor Jesús tomó y derramó su sangre. Entonces, eso nos libera. Debería liberarnos. Y fíjate que muchas veces nosotros no entendemos esa parte y seguimos cargando con todas nuestras culpas. Seguimos cargando con todo ese peso que nos aqueja. Sí. Somos tan difíciles de creer que lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo es suficiente y nos seguimos martirizando. O tal vez el enemigo quiere hacernos creer, ¿sabes qué? Acuérdate de tu pasado, mira cómo eras y ahora quieres venir a hacer una o hacer creer que eres una persona diferente. Y Dios nos dice, ¿sabes qué? Olvídate, yo ya cuando perdono, aviento todos sus pecados al fondo del mar y no me vuelvo a acordar de ellos. Y muchas veces los que nos acordamos somos nosotros. Sí, ¿por qué? Porque venimos cargando precisamente con esas culpas, aun cuando en nuestro reconocimiento o en nuestro dolor, inclusive al confesarlos, hay algo en nuestro mecanismo mental que nos sigue atormentando. Y sí, probablemente pues el enemigo nos sigue ahí martirizando, como tú bien lo comentas, pero debería ser al contrario. Por eso debería liberarnos de ese peso de culpa. Así es. Nos debería liberar. Sí, fíjate que en la lección, en la parte de los maestros, hay un párrafo de la hermana Helen White que viene en El Camino a Cristo, a la página 46 y 47, dice: todo el cielo está interesado en la felicidad del hombre. Nuestro Padre Celestial no cierra las avenidas del gozo a ninguna de sus criaturas. No solamente los limpiará de pecado y les concederá redención por su sangre, sino que satisfará el anhelo de todos los que consientan en llevar su yugo y su carga. Es su designio dar paz y descanso a todos los que acuden a Él en busca del pan de vida. Solo nos pide que cumplamos los deberes que guíen nuestros pasos a las alturas de una felicidad que los desobedientes no pueden alcanzar. La vida verdadera y gozosa del alma consiste en que se forme en ella Cristo, esperanza de gloria. Cuando nuestras vidas nace Cristo, y voy a la última pregunta, te dice, ¿qué significa tener un corazón nuevo? Yo creo que este párrafo nos da una idea ahí en la última frase, dice, la vida verdadera y gozosa del alma consiste en que se forme en ella Cristo, esperanza de gloria. ¿Qué piensas? Sí. Bueno, transformar un corazón
no es obra del ser humano, ¿no? Dios, mediante su gracia, nos ayuda a cambiar, pero ese cambio viene cuando en el fondo hay un cambio de pensamiento, hay un cambio de cómo yo veo la vida, puede ser, pero hablando del tema, ¿no? De la redención, de la sangre, la salvación, todo eso, nos cambia la perspectiva y nos ayuda a vivir una vida mejor, ¿no? Así es. Por eso Pero David pedía, cambiando nuestra forma de pensar, ¿no? Como Pablo lo dice, o sea, Pablo frecuentemente instaba a que tenían que dejar su vieja manera de vivir y adaptarse a una nueva, ¿no? Renovándonos cada día, etcétera, etcétera. Y es la forma como Dios transforma nuestros corazones a través de un nuevo pensamiento. Por eso el cantito que dice, ¿no? Dame un nuevo corazón, Señor. Sí. Es algo espiritual. Estamos hablando de algo espiritual y solamente Dios nos puede ayudar. Y es algo que solamente, como dices, el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo nos ayuda a esa transformación. No es una transformación de la noche a la mañana, es un camino, sí, de santificación. Hemos de ir paso a paso y muchas veces queremos ir a Dios cuando decimos, o decimos, cuando ya sea bueno, cuando ya mi corazón esté transformado. No. Sí. O sea, Dios nos ha revelado a través de su pacto que Dios nos quiere así como estás. Ven, o sea, tú no vas a poder hacer esa transformación. Esa transformación la voy a hacer yo, dice Dios. O sea, solamente Dios. Y ahí es lo bonito porque es el trabajo de Dios y lo que Dios quiere, ¿sabes qué es? O sea, es precisamente eso, trabajar en nuestra vida para gloria de su nombre. O sea, de decir, es como decir, yo recibí, no sé, un violín todo viejo, destartalado, pero lo reparé y empezó a sonar nuevas melodías, ¿no? Entonces, eso para Dios, aparte de que fue un logro para la humanidad, el haber que Cristo hubiera venido a morir y derramar su sangre, o sea, es un logro para Dios, para gloria de su nombre, para gloria de su nombre. Así es. Pues durante esta semana vamos a estar estudiando pues esta lección, cómo debe ser nuestra vida en el nuevo pacto, cómo el gozo debe afectarlo, cómo la liberación de la culpa, los nuevos pensamientos, lo que decías hace rato, cómo deben ser esos pensamientos y cómo la esperanza de vida eterna también afecta o da pie a ese gozo, porque tenemos una esperanza como cristianos y también pues tenemos una misión. Es correcto. Mira, no sé si ya vayamos a terminar, pero sí me gustaría compartir algo, ¿no? Que nos tiene que quedar bien en claro. Bueno, estos temas pues, ya los hemos estudiado por varios trimestres pasados, etcétera, pero el tema en realidad es un tema muy importante para los cristianos, ¿eh? No me estoy refiriendo únicamente para los adventistas del séptimo día, me refiero al mundo cristiano, que es un tema muy distorsionado y que no se ha entendido muy bien. Entonces, nosotros que ahora estamos estudiando ese tema, nos tiene que quedar bien en claro una cosa, y esa cosa es la seguridad de salvación. Amén. Tenemos que tener la seguridad. ¿Por qué? Me ha tocado, y te lo digo, y así yo lo he experimentado cuando me he encontrado con personas mismas de la iglesia, cuando les pregunto que si ya son salvos, que si tienen la seguridad. Y a veces como que tambalean, como diciendo, bueno, pues es que no se trata, así como venía en la introducción, en una parte que decía que va a ser algo al futuro, no es algo del futuro, es algo del pasado que ya se dio en la cruz. Así es. Y que nos repercute hasta nuestros días, nos da la seguridad, tenemos que tener la seguridad de la salvación. Una cosa es la seguridad de salvación, pero sabemos que nosotros podemos perder ese rumbo y podemos, como muchos, ¿no? Que se quedaron en el camino y se salieron. Pero la seguridad de la salvación, de la sangre, tenemos que tener esa seguridad de que Jesús derramó
y por esa sangre somos salvos. No es que seremos salvos en el futuro, ya somos salvos. Amén. Amén. Lo que hizo Jesús fue suficiente para nuestra salvación. Está en nosotros tomarla. Sí, exactamente. Así es. Bueno, Beto, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana con la lección número 13. Fue interesante ver ese punto de vista, cómo el sacrificio de Cristo te da, resumiendo, seguridad. te da esa seguridad. Seguridad. Sí, no, ha sido emotivo y me da mucho gusto que me hayas invitado y pues alegre, contento. Qué bueno, qué bueno. Te voy a invitar a que oremos para terminar con esta lección. Muy bien, muy bien. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, nuevamente, Señor, invocamos tu presencia para pedirte perdón y sobre todo, Señor, depositar nuestros pecados en ti, teniendo la seguridad, Señor, de que Jesús aún reclama por nuestras vidas. Te suplicamos que siga permaneciendo el gozo y la seguridad de salvación en nuestra vida. Bendice a mis hermanos, Señor, que estarán escuchando que están escuchando esta escuela sabática, y que sus vidas, Señor, sean ricamente bendecidas junto con sus familias. Gracias por todo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Beto. Hermanos, les seguimos deseando que tengan un feliz sábado, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y que pues puedan gozarse en este sábado. Nos vemos el día de mañana. Que Dios los bendiga. Amén. Comenzamos nuestro día buscando a nuestro Dios con la palabra abierta y el poder de la oración. Meditamos en Jesús y en la salvación, y entonces lo busco en oración. Renueva mi vida con tu espíritu de amor cada vez que estudio la lección. Renueva mi vida, danos tu bendición cada vez que estudio la lección. Cada vez que estudio la lección, cada vez que estudio la lección,